Ser podcast. Dentro de ese espacio, la primera tierra es la Hispania, llamada Ulterior, y también Bética, y a continuación, desde los confines de Murgi a las cimas del Pirineo, la Citerior, también llamada Tarraconense. La Ulterior se divide en dos provincias en el sentido de la longitud, ya que por el costado septentrional de la Bética se extiende la Lusitania, separada de ella por el río Guadiana. Este que nace en el territorio laminitano de la Hispania Citerior y que tan pronto se desborda en lagunas como se estrecha en desfiladeros o se esconde del todo bajo tierra y renace gozoso varias veces, desemboca en el Océano Atlántico. La Tarraconense, por su parte, pegada al Pirineo y discurriendo a lo largo de toda su vertiente, se extiende transversalmente desde el mar Ibérico hasta el Golfo Gálico, y está separada de la Bética y de la Lusitania por el monte Solorio y las cadenas Oretana y Carpetana y la de los Astures. Escuchábamos en este último bloque de Ser Historia que comenzamos ahora en el programa que estamos haciendo aquí en el marco de Tarraco Viva, en Tarragona, que en este 27º Festival de Tarraco Viva y celebrando los 25 años del nombramiento de Tarragona como ciudad patrimonio de la humanidad, escuchábamos, como digo, a Plinio el Viejo, hablando de la Tarraconense, esa descripción geográfica, uno de los enclaves más importantes de la península ibérica en aquel entonces, hace casi 2 años, y que justifica un poco también nuestra presencia aquí. Néstor Marqués, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Salve, Nacho, muchísimas gracias. Siempre me saluda igual y Hombre, me encanta. por supuesto. Me encanta, como buen romano. Aquí, Néstor, estarás como en casa, ¿no? Yo aquí me siento como un lugar en el que se respira la historia, en el que se vive la antigua Roma y, por supuesto, me siento totalmente en casa, me siento acogido. Y es que te tengo que decir, Nacho, que estoy acogido aquí en Tarragona, en Tarraco Viva, desde hace 27 años, porque yo estuve aquí en la primera edición de Tarraco Viva. Claro, era un niño de 10 años. Bueno. Era pequeñito, me trajeron mis padres y de hecho en ese momento, y Magí y Enrique siempre me lo recuerdan, los conocí a ellos, bueno, ellos me conocieron a mí porque yo poco podía decir en ese momento, pero desde entonces tenemos una muy buena relación y yo estoy encantado de muchos años después volver cada año a Tarraco Viva, a hablar de Roma, a sentir la historia, que yo siempre lo pienso cuando llego aquí a Tarragona, es una ciudad en la que de repente te puedes encontrar por cualquier calle los restos de la historia del pasado y eso es maravilloso. ¿Cómo nace en ti esa pasión por la antigua Roma? Pues fíjate, precisamente por eso, por el hecho de poder disfrutar de eventos como este y de yacimientos, de museos, con mis padres de pequeñito. Claro, a otros niños les llevan a PortAventura, a mí me traen aquí a Tarraco Viva, ¿no? Es decir, al fin y al cabo uno es lo que recuerda desde pequeño y a mí eso me viene de muy dentro. Y sabes que además de eso, el hecho de que yo sea segoviano, algo tiene que ver con ese acueducto increíble que también tenemos nosotros, con permiso de los tarraconenses, por supuesto, que tienen aquí el acueducto de las Ferreras, que también es espectacular. Pero bueno, con el acueducto que tenemos en Segovia, ¿a quién no le va a gustar la antigua Roma si tenemos ese acueducto tan increíble que nos dejaron los romanos? Uh-huh. Tú tienes esa plataforma de divulgación, Antigua Roma al Día. Acabas de publicar, que lo estuviste con nosotros aquí en Ser Historia hace pocos meses, hablando de tu libro Gladiadores, publicado por Espasa. Y como decía, ¿no? Es un marco, yo creo que perfecto para divulgar. Te lo decía la otra vez y te lo vuelvo a repetir. Qué importante también, aparte de lo que nos ha dicho Magí y Enrique, qué importante es la divulgación. Es fundamental. Y además, fíjate, yo hace muy poquitos días he estado en Granada en un congreso de divulgación científica y hablaba precisamente de eso, de lo importante que es divulgar, de lo importante que es hacer que la investigación no se quede en los cajones
que están muy bien, y que es muy importante que los investigadores trabajemos también en elementos académicos para que la investigación, toda la información, todo lo que vamos conociendo cada vez sea mayor, pero si eso no llega a la gente, después es vacío, se queda en muy poco o en nada, ¿no? Y nosotros como historiadores, como arqueólogos, nos debemos a la sociedad al fin y al cabo, y eso hay que devolverlo. Y yo creo que eso es muy importante hacerlo llegar y hacerlo de muchas formas diferentes, ¿no? Yo tengo muchos compañeros y compañeras de divulgación que cada uno tiene su estilo y cada uno llega a un público un poco distinto, pero eso es lo bonito, el poder poder transmitir a la gente lo que nos apasiona. Yo siempre lo digo, para mí la antigua Roma es una forma de vivir, de ver la belleza que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, por todas partes, ¿no? Porque al final Roma está por todas partes. Pero fíjate, yo vengo a contradecir a Enric Serichol, que acaba de estar aquí con nosotros, y a decir que no somos romanos, que nosotros no somos romanos, y a mucha honra no serlo, porque ser romanos, al fin y al cabo, conlleva una serie de cosas que, ojo, pueden dar bastante miedo. A mí no me gustaría ser romano, puesto que la gente vivía muy mal en la antigua Roma, al margen de que unos poquitos eran los privilegiados que vivían en unas condiciones que nosotros podíamos considerar como aceptables. Pero hay un montón de gente que vive muy mal, hacinados en las ínsulas, en una ciudad como Roma que es calurosa en verano y que huele fatal y que no tiene unas condiciones buenas para la mayoría de la gente. Yo creo que divulgar también es eso. Divulgar es también conocer a todas esas otras personas que nunca nos llegan y que muchas veces olvidamos que están ahí y que sin ellas el imperio no puede seguir. Sin ellas el emperador no puede seguir adelante. Y por eso yo siempre digo que no somos romanos, que nos apasiona la antigua Roma. A mí, yo soy el primero que estoy aquí y que disfruto conociendo el pasado, pero siempre me queda esa sensación que yo tengo que tenerla muy presente siempre, de que no soy romano, para no hacer una historia que sea sesgada. Precisamente por eso, ¿no? Para no defender a unos e ir en contra de otros, para no quedarme solo con algunos momentos y destruir otros. No, hay que valorarlos todos por igual, y por eso siempre me recuerdo a mí mismo esto de yo no soy romano, simplemente me apasiona la antigua Roma. Y creo que esto es suficiente. Desde luego que sí, y además tú lo has conseguido de una forma brillante a través de esa plataforma, ¿no? De Antigua Roma al Día. ¿Cómo nace realmente? ¿Cómo se te ocurre la idea de divulgar? Pues fíjate, va a hacer 13 o 14 años ya, cuando estaba en la carrera, yo ya tenía bastante claro que quería dedicarme a estudiar la antigua Roma. Y de repente, me acuerdo, final de agosto, verano, estaba en mi casa aburrido y de repente dije, ¿y por qué no cuento estas cosas que estoy empezando a descubrir en Internet? Y en ese momento Twitter era una plataforma que estaba naciendo, ¿no? Llevaba solo 5 o 6 años y era muy distinta de lo que es ahora, también tengo que decirlo. Pero me pareció un sitio muy bonito para empezar a contar pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas píldoras de información, y de ahí, fíjate, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Ahora es algo muchísimo más grande que eso. Las redes están ahí, pero también en YouTube me encanta hacer vídeos caminando, paseando por los monumentos romanos, por los museos. Algunos de ellos de 360 grados. Efectivamente, ¿no? En diferentes formatos también, de un poco de toda esa manera, porque al fin y al cabo, cuando digo eso de que no somos romanos, claro, no somos romanos, pero tenemos un legado romano tremendo, ¿no? Y eso es lo que hay que conocer. Al fin y al cabo, pienso que el patrimonio está ahí para que lo descubramos, y si yo, con mi pequeño grano de arena, puedo hacer que mucha más gente se interese. Mira, esta mañana, paseando por aquí, por Tárraco, me he encontrado a mucha gente que me decía, Néstor, he ido a visitar este yacimiento porque lo vi en un vídeo tuyo, y eso para mí es una maravilla, es un orgullo tremendo, ¿no? Y de ahí, pues eso, todos los formatos que hemos podido ir abriendo, pues igual que haces tú también, viajes arqueológicos, viajes directamente para vivir la antigua Roma en persona. Vosotros sabéis la maravilla que es poder pasear por las calles de Pompeya y poder ir viendo casa por casa y saber quién vivía allí y saber cómo eran las personas que estuvieron en los últimos momentos de la ciudad de Pompeya, y poder transmitir eso a todas las personas a las que les apasiona y a las que todavía no lo han descubierto, pero les apasiona igualmente, porque en cuanto lo conocen y en cuanto lo descubren, pues por supuesto también nacen ellos esas ganas de conocer cada vez más. Y además en tu último libro lo explicas muy bien, el de Gladiadores. La idea de la antigua Roma también es muy visual. Es cierto, lo comentabas antes, ¿no? No todo el mundo tenía esa
esa facilidad de poder llegar a todo o vivir de una forma digna. Nadie tenía la ciudadanía, pero desde el punto de vista visual también, y con el paso de los siglos se ha idealizado mucho y tendemos, ¿no?, a reflejarnos en esas personas pudientes o de clase media alta pudiente más que en un esclavo, en una persona pobre, ¿no? A mí mucha gente que se me ha acercado y me dice, no, yo soy una reencarnación de no sé qué princesa, de no sé qué faraón. Digo, mira, nunca se me ha acercado a nadie que me haya dicho que es la reencarnación de un esclavo pobre que no iba, que ni pintaba nada y que recibía palos por todas partes, ¿no? De esos no hay, ¿no? Siempre tendemos a idealizar, pero visualmente Roma es muy, muy atractiva. Es muy espectacular, claro, porque al fin y al cabo, incluso todos esas ínsulas que decíamos, ¿no?, esos bloques de pisos que tuvieron que limitar por ley los emperadores Augusto o Nerón la altura que podían llegar a tener, porque es que la ambición por querer construir más y cada vez más alto y mejor era impresionante. Entonces, hasta eso es increíble, ¿no? Y por supuesto, todo lo que son las estructuras imperiales, las estructuras del poder. Fíjate, estando aquí en Tárraco, creo que es uno de los ejemplos más impresionantes que tenemos en todo el imperio de una estructura de poder de la ciudad hecha propaganda en sí misma. La mitad de la ciudad de Tárraco, desde la Vía Augusta hacia arriba, el circo, la plaza de representación de la provincia, el templo de culto a la familia imperial, todo es propaganda en sí misma de lo que es la monumentalidad de Roma, que tenemos aquí la plaza más grande de todo el Imperio Romano, que es el espacio porticado más grande del mundo en esa época, y es algo espectacular, porque es todo propaganda, es todo la política de Roma, y eso es verdaderamente espectacular, el tener ahora los restos, la capacidad de entender cómo fue todo aquello y cómo unos emperadores que le dieron mucha importancia, por supuesto, a toda Hispania y a toda la provincia tarraconensis en particular, pues ahora lo reflejan en esas estructuras que todavía nos quedan, que tenemos la suerte de poder ver en pedacitos muchas veces, pero que solo eso ya nos... te ayuda a imaginar, exacto, ¿no? Nos ayuda a saber cómo era, a recrearlo en nuestra cabeza y por suerte, ahora tenemos también las herramientas virtuales. Nosotros, sabes que tenemos desde nuestra empresa 3D Stoa, Patrimonio y Tecnología, recreamos el pasado en 3D y eso creo que ayuda mucho también. Y en el libro de los gladiadores, precisamente, yo lo que he intentado es que eso tenga algunas ilustraciones también y esté refrendado en esas formas de ver el pasado, no de imaginarlo ya, sino de poder verlo como si estuviéramos allí, gracias a que tenemos el conocimiento y el rigor suficientes como para saber que de una forma bastante aproximada, el 100% nunca lo podemos asegurar, pero de una forma muy aproximada sabemos cómo era la antigua Roma, especialmente, efectivamente, esos espacios más importantes de representación, de política, de espectáculos, que son los característicos y que al final, como tú dices, son los que al final idealizamos como la antigua Roma y que obviamente eran los que los propios romanos querían destacar de sí mismos. Y además la suerte de poder disfrutar de ellos, aunque algunos, como decías, en pedacitos, pero que están ahí, como las murallas que tenemos detrás de nosotros y que sirven de escenario para este festival Tárraco Viva, en el que, insisto, uno se siente muy a gusto porque parece esto una suerte de máquina del tiempo, en el que has viajado casi 2000 años atrás para poder disfrutar de esos lugares tan hermosos y eso también es una puesta en valor de la ciudad y de la propia historia, y a la hora de divulgar, pues qué mejor lugar que que poder hacerlo aquí, ¿no? Yo creo que hay que alabar al Ayuntamiento de Tarragona, a Tárraco Viva, a los hermanos Erichol, a toda la gente que ha impulsado Rómulo este y festival. Remo. Exacto, son los Rómulo y Remo. Vale. Esperemos que no acaben igual que los gemelos romanos, de momento van bien, pero efectivamente son ellos los que lo han impulsado y yo creo que es increíble, ¿no?, que ahora podamos estar diciendo que llevamos aquí 27 años con Tárraco Viva, viviendo la antigua Roma y disfrutando de ella y sobre todo con la cantidad de gente que se une aquí siempre que venimos a conocer más sobre la antigua Roma, a saber cómo eran nuestros antepasados, porque al final, ya digo, venimos de ellos y de otras culturas, pero sobre todo tenemos un gran legado cultural de Roma y eso hay que aprovecharlo, hay que conocerlo y hay que enseñárselo sobre todo a las nuevas generaciones. Esto es muy importante y para ello está la divulgación ahí, para que en un formato, en otro, los chavales ahora mismo empiecen a aprender, a descubrir y a interesarse. Fíjate, te voy a contar una anécdota personal. Mi tía y además mi madrina es profesora
y con sus niños pues les ha hecho un proyecto en el que hablan de la antigua Roma ahora. Y precisamente me pidió que le grabara, estando en Roma, unos cuantos vídeos para enseñarles a los niños. Y claro, ahora los niños están alucinando con Roma, están increíblemente encantados con todo lo que les están enseñando, pero hasta unos niveles no os podéis imaginar. Los niños diciendo, sí, esta es la Domus Romana, y entras por el atrio, y tienes el Impluvium, y aquí almacenan el agua. Es maravilloso, porque al final todo, si se explica bien, si se cuenta con pasión, todo es interesante. Y esto, bueno, nosotros los que nos dedicamos a Roma tenemos la suerte tremenda, y en Egipto pasa un poco lo mismo también, de que apasiona simplemente con mirarlo. Claro. O sea, no hace falta ni explicarlo para que ya la gente diga, pero ¿cómo puede ser tan increíble esto? Entonces tenemos esa suerte tremenda y hay que aprovecharla. Sobre todo, creo que es muy importante que las personas que trabajamos en ello también desde la investigación, que también estamos ahí detrás, seamos quienes hagamos la divulgación, porque así vamos a asegurar que es una divulgación con rigor, que no introduce bulos, que elimina de hecho los bulos del pasado. Yo creo que eso es muy importante, porque ahí la labor también es crucial, diría yo, el hecho de ir eliminando todos esos, no diría errores, pero bueno, los planteamientos que son hijos de su tiempo y claro, que bueno, no siempre son correctos, y la investigación avanza y somos nosotros quienes debemos hacerlo. Yo estoy muy contento porque creo que en los últimos, diría, 10 años, yo he conseguido eliminar algunos bulos bastante importantes, al menos para mí son importantes, de la antigua Roma, y eso me enorgullece mucho, porque realmente estamos aportando un granito de arena a la investigación, a la divulgación y a la manera en la que vemos la antigua Roma, y eso es fundamental, y eso se ve reflejado luego en ese interés que tiene tantísima gente por conocer un poquito más sobre su pasado. Desde luego, yo creo que a las personas que nos dedicamos a la divulgación histórica, el mejor premio que nos pueden dar es ese reconocimiento. A mí me ha emocionado muchísimas veces, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo me interesé por el Antiguo Egipto, leyendo el libro de Dioses, Tumbas y Sabios de C.V. Ceram, y a mí cada vez que alguien me viene para que le firme el libro de C.V. Ceram, a mí me emociona, porque bueno, pues me lo han escuchado muchísimas veces, ¿no? Y luego yo he escrito libros, y cuando me piden que recomiende alguno, nunca digo alguno de los míos, digo, mira, leos Dioses, Tumbas y Sabios, y a partir de ahí descubre tu propio camino, que puede estar en Egipto, en Grecia, en Mesopotamia, en Roma, en un montón de lugares. Néstor Marqués, como siempre, muchísimas gracias. Seguidlo en Antigua Roma al Día, en todos sus libros, en ese último que ha publicado con Espasa, dedicado al mundo de los gladiadores. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.